Gobierno estudia la actualidad económica a fin de elaborar planes para reducir los precios de los productos alimenticios durante los próximos días. Las Fuerzas Armadas avanzan en el eje Jurein-Mahin y continúan sus operativos para eliminar a las bandas terroristas en diferentes partes del territorio sirio. El inicio de las reuniones preparatorias de la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo desde el canal Sirio. El presidente del Consejo del Pueblo, Mohammad Jihad al-Laham, reafirmó la importancia del papel de los partidos políticos y de las personalidades nacionales árabes en la movilización de los esfuerzos populares y oficiales para afrontar los proyectos de división y fragmentación y frustrar los intentos encaminados a convertir la Liga Árabe en una herramienta barata en manos de los jeques del Golfo y al servicio de agendas extranjeras. Durante una reunión con una delegación de personalidades políticas, mediáticas y jurídicas de Argelia, al-Laham afirmó que Siria triunfará sobre la agresión y jamás se someterá al colonialismo y a las presiones. El presidente del Parlamento señaló que los grupos terroristas armados respaldados por Estados Unidos y los países occidentales perpetran actos de sabotaje sistemático y destrucción contra la infraestructura y las capacidades de los sirios. Asimismo, explicó que Arabia Saudita y Qatar, que ni siquiera tienen constituciones nacionales, financian a los terroristas y los suministran con armas bajo el pretexto de difundir los principios de la democracia, la libertad y los derechos humanos. El presidente del Parlamento expresó su confianza de que Siria saldrá de la crisis invencible y más fuerte gracias a la determinación de los soldados del ejército y sus sacrificios, y gracias también a la firmeza de los sirios frente a la agresión y el desafío. Por su parte, los miembros de la delegación argelina expresaron su solidaridad con el pueblo sirio. Durante su reunión semanal, el Consejo de Ministros condenó los atentados terroristas cobardes que apuntaron contra los inocentes ciudadanos en el campo de Homs y varias localidades de Damasco Campo, así como afirmó que los grupos terroristas armados están dando sus últimos suspiros ante los golpes del ejército árabe sirio. Asimismo, el gobierno examinó la situación económica del país y la estabilidad en el tipo del cambio de la libra siria ante el dólar. De igual manera, el gabinete decidió reducir los precios de los alimentos con proveer el mercado con cantidades adicionales de diversos alimentos. En este mismo marco, el jefe del gobierno dio sus instrucciones al Ministerio de Comercio Interior y Protección del Consumidor para aumentar la capacidad de producción en los molinos de trigo. Luego, el gobierno debatió varios temas relativos a la lucha contra la corrupción. Con el motivo del Día del Año Nuevo Islámico, el ministro de Auqaf, Mohammad Abdel Sattar, afirmó que el Islam es una religión de tolerancia y amor y está basada sobre la construcción, la civilización y la vida. El ministro agregó durante una entrevista televisiva que todo lo que hemos presenciado de sabotaje, destrucción, excavación de las tumbas y agresiones desatadas contra la santidad de los lugares de culto es el resultado de las ideas takfiristas que tienen como meta materializar y lograr propósitos políticos. Una unidad de las Fuerzas Armadas hizo frente a un grupo terrorista armado en Damasco Campo, que intentó atacar a un punto militar infligiendo considerables bajas entre sus filas e incautó y destruyó sus armas y municiones. En la localidad de Wadi Barada, al noroeste de Damasco, las autoridades competentes decomisaron un coche cargado de proyectiles RPG y equipos médicos robados, así como fue capturado el terrorista que conducía el coche.
Varios destacamentos del ejército hicieron frente a intentos de terroristas de atacar puntos de control militar en la región de Mohin, en la provincia de Homs. Una fuente militar informó que luego de haber logrado los soldados tomar el completo control en la zona de Hazem Westani, en la región de Mohin, abatieron a todos los integrantes de los grupos armados que intentaron embestir contra puntos de control militar en la aldea de Mohin y los montes que la rodean. Un ciudadano murió y otro resultó gravemente herido como resultado de un ataque terrorista con un proyectil de mortero contra el mercado histórico de Medhat Besha en Damasco. Una fuente de la policía de Damasco informó que los terroristas atacaron el mercado comercial de Medhat Besha con un proyectil de mortero que impactó en una fábrica de ropa, lo que mató a un ciudadano y dejó heridos a otros, además de provocar daños materiales en la fábrica y en un número de coches aparcados en el lugar. Por otro lado, cayó un proyectil de mortero disparado por terroristas contra la embajada papal sin causar víctimas. El monseñor Giorgio, consejero en la embajada, dijo en declaraciones a la prensa que el obús de mortero impactó a las 6:30 de la mañana en el tejado de la embajada y no hubo heridos entre el personal. Este atentado contra la embajada papal por parte de los terroristas y contra las misiones diplomáticas en Damasco responde al acatamiento de estos grupos armados a las instrucciones de sus patrones, con el fin de influir en las posturas de estas misiones que abogan por la paz y la seguridad en Siria. En Damasco, campo, un destacamento del ejército árabe sirio tendió una emboscada en la que infligió bajas y heridas a todos los integrantes de un grupo terrorista armado en la carretera Al-Sin-Palmira y destruyó 2 vehículos equipados con ametralladoras pesadas, además de diferentes tipos de municiones. Asimismo, unidades de las Fuerzas Armadas destruyeron un zulo de terroristas que contiene equipos médicos robados en Yabrut y eliminaron a los terroristas que estaban en su interior. Paralelamente, otra unidad militar aniquiló a grupos terroristas armados en Al-Nabek, las granjas de Rema y Tal al-Suan, en la localidad de Adra, en Damasco, campo. Las Fuerzas Armadas lograron nuevos avances en la búsqueda de terroristas en las aldeas de Al-Zafira y destruyó decenas de escondites de grupos terroristas armados en los barrios y pueblos de Alepo, dejando a todos sus miembros entre muertos y heridos. Según una fuente militar, unidades de nuestro ejército eliminó a grupos terroristas armados y entre sus miembros se encontraban varios mercenarios de nacionalidades extranjeras en las afueras de las aldeas de Tal Heren y Tal Hassel, al sureste. Después de varios días de instaurar la seguridad y la estabilidad en la ciudad de Al-Zafira, que constituye un foco esencial para la concentración de los terroristas en la región. La fuente agregó que varios terroristas perdieron la vida en las cercanías de la cárcel central de Alepo, del hospital Kindi, Babes, Kaptan, El Jabal, además de la destrucción de armas y municiones cargadas en sus vehículos. La fuente subrayó que unidades de las Fuerzas Armadas acabaron con los miembros de los grupos terroristas armados mientras trataban de infiltrarse en la localidad de Dar Abed Rabbo, infligiendo bajas y heridas en sus filas. A todo ello, se han destruido varios zulos de terroristas junto con sus armas y municiones en Bab Antioquia y Cancerín, en la ciudad de Alepo. Unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas realizaron exitosos operativos contra los grupos terroristas armados en la provincia sureña de Daraa. Según una fuente militar, unidades militares bombardearon las concentraciones de las denominadas brigadas de Aknaf Beit al-Maqdis en la ciudad de Daraa al-Balad, Busra y Ataman, liquidando a decenas de terroristas, entre ellos figura un cabecilla y 2 mercenarios palestinos. La fuente agregó que fueron eliminados grupos terroristas en operaciones del Ejército Nacional en varias localidades de la campiña oeste de la provincia de Daraa. Asimismo, decenas de terroristas perdieron la vida como consecuencia del estallido de artefactos explosivos que sembraban en la zona de Al-Najla. Ginebra fue sede de la reunión preparatoria de los representantes de Rusia y Estados Unidos y el enviado internacional a Siria, Lakhdar Brahimi, para determinar la fecha de la conferencia internacional sobre Siria en Ginebra. Brahimi inauguró la reunión en presencia del viceministro de Exteriores ruso Mikhail Bogdanov y Gennady Gatilov, y la asistente a la Secretaría de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Wendy Sherman, que se unió a la reunión de los representantes de los 3 países permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Francia y Gran Bretaña.
La ONU explicó que se decidió invitar a los representantes de Irak, Jordania, Líbano y Turquía. Los delegados discutirán las vías de organizar una conferencia de paz sobre Siria y discutirán detalladamente acerca de su celebración. Brahimi subrayó que las conversaciones preliminares de la Conferencia de Ginebra no han conducido a fijar una fecha para la celebración de la Conferencia de Ginebra II, señalando que la oposición es una de las razones de la falta de fijar una fecha para la celebración de la referida conferencia. Durante una rueda de prensa tras las conversaciones preliminares de Ginebra, Brahimi expresó su esperanza de que la conferencia se llevará a cabo este año, haciendo hincapié en que no existe una solución militar a la crisis en Siria y que la solución será únicamente política y que los sirios son los principales actores en Ginebra II, pero la oposición sigue dividida y no está lista ahora para participar con una delegación convincente. Brahimi aclaró que otra reunión preliminar trilateral tendrá lugar el día 25 del mes en curso para determinar la fecha de la conferencia. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que las declaraciones por la coalición de Doha son extrañas y contradicen la declaración de Ginebra emitida en junio del pasado año. En declaraciones citadas por el sitio Russia Today, Lavrov reseña que la coalición de Doha se expone cada vez más a ser marginada en momentos en que otras partes opositoras ganan influencia. Asimismo, dijo que desde su inicio la coalición opositora no había gozado de respaldo. Lavrov manifestó que es de extrañar que dicha coalición demande que se aleje a Irán de la Conferencia Internacional sobre Siria, haciendo hincapié en la necesidad de que sean invitadas todas las partes externas de influencia en Siria. El jefe de la diplomacia rusa puntualizó que todos aquellos que tienen influencia sobre la situación deben ser invitados a la conferencia y que eso incluye a todos los vecinos de Siria y a los estados del Golfo, no solo a los países árabes, sino también a Irán, así como a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Turquía. Lavrov apuntó a que Moscú y Washington acordaron que no habría condiciones previas para Ginebra II y que el objetivo es la aplicación de Ginebra I, destacando que los países de la región que financian a la coalición intentan prevenir que ésta acepte la propuesta ruso-estadounidense. China ha llamado a todas las partes implicadas a hacer esfuerzos para que la conferencia internacional sobre Siria se celebre lo más pronto posible, afirmando que la solución política es la única vía para salir de la crisis en Siria. La agencia de noticias china Xinhua citó las declaraciones ayer del representante permanente de China ante la ONU, Liu Zhijianji, en una rueda de prensa, diciendo que la celebración de la Conferencia Internacional sobre Siria en un tiempo cercano vertirá en la médula de los intereses fundamentales del pueblo sirio y la región. Liu añadió que en primer lugar es importante convencer a las partes a sentarse a la mesa de negociaciones en la Conferencia Internacional sobre Siria que se celebrará en Ginebra y la cual se llevará a cabo tan pronto como sea posible. El diplomático chino expresó que Pekín continuará trabajando con las diferentes partes hasta que éstas marchen en este proceso político. Por último, Irán reiteró su apoyo a las actividades encaminadas a encontrar una solución pacífica a la crisis en Siria. La portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Mardiyya Afkham, dijo en su conferencia de prensa semanal que su país rechaza cualquier condición previa para asistir a la Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II y señaló que Teherán aún no ha recibido una invitación oficial para asistir a la conferencia. La vocera iraní agregó que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, prepara una adecuada plataforma para la celebración de la Conferencia de Ginebra II y aclaró que la visita del enviado de la ONU, Lakhdar Brahimi, a la región viene en este marco. Asimismo señaló que la crisis en Siria sigue siendo el tema más importante y va en camino a una solución. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a las noticias más importantes. Gobierno estudia la actualidad económica a fin de elaborar planes para reducir los precios de los productos alimenticios durante los próximos días. Las Fuerzas Armadas avanzan en el eje Jurein-Mahin y continúan sus operativos para eliminar a las bandas terroristas en diferentes partes del territorio sirio. El inicio de las reuniones preparatorias de la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.